Buenas tardes, soy Silvia Carrasco del Grupo de Investigación EMIGRA del Centro de Investigación sobre Migraciones de la Universidad Autónoma de Barcelona y es un placer esta tarde presentar a mi admirada profesora Neera Yuval Davis para la sesión de esta tarde que, como sabéis, forma parte de un ciclo que se llama El futuro es intercultural, organizado por la red ReCity y que organiza la Caixa el Palau Macaya. Voy a presentar brevemente a la profesora Yuval Davis, después voy a dar unas pequeñas instrucciones sobre cómo se va a desarrollar la sesión y después podemos empezar ya a escucharla. Bueno, la profesora Neera Yuval Davis, para quien no sepa quién es una socióloga ampliamente reconocida que ha trabajado durante mucho tiempo y en mucha profundidad en cuestiones de nacionalismo y ciudadanía, identidad, políticas de pertenencia, relaciones de género y como línea de fondo los fenómenos vinculados, de hecho todos ellos lo están, con el racismo y el fundamentalismo. Ella se doctoró en la Universidad de Sussex hace mucho tiempo y desde 2003 ha sido profesora de la University of East London, la Universidad del Este de Londres, donde ahora es catedrática emérita y directora honoraria del Centro de Investigación sobre Migraciones, Refugiados y Pertenencia. Pertenencia siempre es un concepto de fondo en el que desde luego ella ha sido un referente, sigue siendo un referente y que hoy también naturalmente va a abordar en algún momento. Ha sido investigadora invitada en muchas universidades fuera del Reino Unido, por ejemplo, la Universidad Ben Gurion de Tel Aviv o la Universidad de Umeå en Suecia, y desde 2014 también es profesora honoraria de la Universidad de Aalborg de Dinamarca. Como decía, su investigación ha estado siempre vinculada a estas cuestiones que en realidad son objeto también de debate social, y su investigación siempre también se ha orientado a la transferencia crítica del conocimiento para un mundo más justo, en el cual, sin renunciar a los proyectos universalistas de justicia social, la diversidad no sea olvidada y sea reconocida y no se utilice como una barrera, como un pretexto para limitar o impedir el acceso a la justicia social. Ella en 2018 recibió, hace 2 años, el premio a la excelencia en la investigación y en la práctica de la sociología por parte de la International Sociological Association, la investigación internacional de sociología, de la que también es miembro. Y en la línea que os comentaba de esta vinculación entre la investigación sobre estos problemas que son objeto de debate social y la voluntad de transferencia crítica para mejorar las políticas públicas para las personas, la profesora Yuval Davis también es miembro fundadora de la asociación Women Against Fundamentalism, las mujeres contra el fundamentalismo, y la red de investigación sobre mujeres en zonas de conflicto militarizado, temas en los cuales ha sido relatora especial para Naciones Unidas, para Amnistía Internacional y también ha sido consultora de diversas organizaciones. Voy terminando porque lo importante es que la escuchéis a ella, pero no sin mencionar antes que entre sus publicaciones más conocidas, probablemente una publicación que citamos todas las personas que nos dedicamos a investigar estas mismas cuestiones en España y en Cataluña, destaca la pertenencia y las políticas de pertenencia, una investigación ya un poco antigua ahora, sin embargo, de plena vigencia, y fruto del último trabajo, del último proyecto internacional europeo que ha coordinado entre diferentes países en los cuales ha participado también España, con unos trabajos en las ciudades españolas en el norte de África, que en inglés se ha titulado Everyday Bordering, Belonging and the Reorientation of British Immigrant Legislation. Ella ha acuñado este concepto en inglés Everyday Bordering, que en algunas publicaciones ya hemos empezado a traducir como fronterización cotidiana, que nos parece muy pertinente, muy apropiado para los tiempos que corren, donde las políticas de gestión de la diversidad han ido tomando un cariz securitario, un cariz de control en lugar de un cariz de cohesión social y de convivencia. En 2019, fruto de este trabajo, también ha publicado un libro con otros colegas que se llama Bordering, que podríamos traducir de esta manera como fronterización. No voy a decir nada más ahora sobre la profesora Yuval Davis. Lo importante, como decía, es que la escuchéis.
El título de su conferencia es muy significativo, se llama Reconocimiento de la diversidad, interacción y pertenencia. Y el funcionamiento de la sesión va a ser el siguiente. Ella va a ofrecer una charla durante unos 40 minutos. Después de esta charla, que tendrá traducción simultánea, yo voy a ir recogiendo por vía correo electrónico las preguntas o cuestiones que se quieran comentar o realizar a la profesora Yuval Davis. Yo misma se las traduciré a ella y sus respuestas serán también objeto de traducción simultánea, de manera que podemos cubrir aproximadamente una hora de sesión. Sin más, porque como decía, lo más importante es que la escuchemos a ella. Welcome, Nira. Thank you very Bienvenida, much for Nira, y sharing this muchísimas session with gracias us, and we por hope to learn a compartir lot esta sesión con from what you're doing. nosotros y esperamos aprender mucho de lo que nos tengas que contar. Gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias por haberme invitado. Ojalá pudiese hablarles en castellano, pero desgraciadamente es una lengua que me encantaría hablar, pero que no conozco. En cualquiera de los casos, espero un día lograr alcanzar mi sueño de hablar correctamente el castellano. Bueno, espero que todos y todas me puedan escuchar correctamente, o bien directamente o a través del intérprete. Ojalá pudiese estar en Barcelona. Es una ciudad que adoro. Bueno, no puedo ir y estar allí con vosotros físicamente, pero por lo menos puedo compartir esta sesión con vosotros. Estamos viviendo una época extraordinaria. Estamos viviendo una época en la que no sabemos lo que ocurrirá y nos sentimos constantemente sorprendidos. Nos sentimos precarios y vulnerables. Y lo único que sabemos es que nada volverá a ser como antes de la pandemia. Se trata de una época esta en la que, como os digo, no podemos planear el futuro y nos sentimos constantemente sorprendidos. Nos sentimos débiles, precarios, vulnerables. Y una de las cosas inesperadas que han ocurrido y que realmente no habíamos esperado, y no debería haber sido algo inesperado, es lo que ocurrió en Estados Unidos y en muchos otros países durante las últimas semanas, después del asesinato de George Floyd. Muchas personas han dicho que el mundo actualmente está sufriendo de dos pandemias, la del COVID-19 y la del racismo. Por favor, siguiente diapositiva. Tenemos un problema técnico y no las puedo pasar yo. Silvia las pasará por mí. Siguiente diapositiva, por favor, Silvia. Yo sugeriría que esta imagen es mucho más compleja que esto. El eslogan, evidentemente, ha sido que la vida de los negros son importantes. Y muchas personas en Estados Unidos y en el resto del mundo están actualmente sufriendo de dos pandemias, como os decía anteriormente, la del COVID-19 y la del racismo. Pero yo lo que sugiero es que esta imagen es mucho más compleja de lo que vemos aquí. Y lo que está ocurriendo ahora solo está exacerbando una crisis multifacética producida por el neoliberalismo global que empezó hace muchísimos años. Muchos años antes de que estas manifestaciones se produjeran. Y estas manifestaciones, evidentemente, reflejan la crisis ya producida en situaciones anteriores como el estallido de la burbuja en 2008. En mi presentación de hoy quiero analizar tres dimensiones de estas crisis, que por supuesto, en realidad, han sido construidas de manera mutua. Silvia, por favor, siguiente diapositiva. Como decía, estas tres dimensiones han sido construidas de manera mutua y se han dado forma las unas a las otras de maneras distintas y con intensidades distintas en distintos emplazamientos globales. Como Craig Calhoun dijo, de la misma manera que la salud y otras condiciones o trastornos previamente existentes pueden afectar la manera en que los individuos reaccionan ante el virus, pues bien, los colectivos también pueden sufrir de trastornos preexistentes
que tienen una influencia enorme en cómo sus vidas se ven afectadas y perjudicadas, cómo la economía y la política también puede verse afectada por la pandemia en muchos lugares distintos. Yo diría que las víctimas no son únicamente de la pandemia, sino de la manera en que los distintos gobiernos y sociedades han gestionado dicha pandemia. Y estas condiciones preexistentes han afectado el resultado de manera profunda. Por lo tanto, mi presentación se concentrará en la manera en que el neoliberalismo global ha causado crisis de desigualdades sociales, crisis en las gobernabilidades de los estados y en las gobernabilidades de los pueblos, cómo ha afectado también los proyectos políticos contemporáneos de sensación de pertenencia. A continuación describiré y posteriormente examinaré y analizaré la manera en que todo esto se ha visto fortalecido por la pandemia del coronavirus. Y acabaré mi presentación analizando la manera y hasta qué punto se han producido algunos desarrollos progresistas que han empezado a desarrollarse y hasta qué punto estos nuevos desarrollos pueden transformar las sociedades y los estados en un mundo post-COVID-19. Mis últimas observaciones introductorias serán que, aunque estos temas que estoy tratando son de carácter global, yo estoy más familiarizada con la manera en que se han desarrollado en el Reino Unido. Y soy consciente de que no todo el mundo en el público o las personas que me escuchan sentirán que estoy describiendo su propia realidad. En el seminario de mañana debatiré la aproximación o abordaje dialógico, epistemológico y metodológico que considero que necesitamos adoptar para estudiar este y otros temas en diferentes lugares. Hoy, sin embargo, por favor, sed pacientes conmigo, con mis generalizaciones, y me ilusionará mucho escuchar vuestras observaciones sobre vuestra situación local durante el debate. Muy bien, pues empezaré pues con el tema de las desigualdades. Se sabe ampliamente que bajo el neoliberalismo global, las desigualdades sociales y económicas han crecido intensamente, tanto dentro como fuera de los distintos países y entre países en el mundo entero, como resultado de la desregulación, la privatización y, en general, los recortes que se han efectuado en el sector público, primero en el sur global y luego en el norte, este recorte de la mayor parte de sus recursos. Durante la pandemia, la importancia de estos recortes ha quedado claramente expuesta e incluso gobiernos de extrema derecha, como los del Reino Unido y los de Estados Unidos, han tenido que asignar cantidades de dinero sin precedentes para poder mantener los servicios fundamentales desde la salud, desde la sanidad, hasta el transporte, para, digamos, poder apoyar a la mano de obra, digamos, a la fuerza de trabajo. Pero esto ha demostrado ser, digamos, como una tirita sobre unas heridas sangrantes y no han evitado además la muerte de miles y miles de personas y una pobreza creciente y una precariedad extrema en la vida de millones de personas. Y esto ha exacerbado las desigualdades de todo tipo. Goran Zerbon diferencia entre las desigualdades vitales, existenciales y de recursos y las considera como todas ellas facetas diferentes de las desigualdades sociales. Esta diferenciación ha probado ser muy importante a nivel analítico y político bajo la pandemia que vivimos. Las desigualdades vitales se relacionan a las oportunidades de vida reales que tiene un niño de nacer,
sobrevivir su infancia y crecer hasta la madurez y llegar a una edad avanzada con un cuerpo saludable y no uno raquítico y atrofiado. En la pandemia, los miembros de distintos grupos sociales con condiciones sanitarias o de salud, digamos, subyacentes, y también las personas de la tercera edad han sido los que han muerto más por el virus en un porcentaje desproporcionadamente elevado. Las desigualdades existenciales se relacionan a la capacidad que tiene una persona de vivir una vida plena, satisfactoria, con dignidad, con implicación social y con un sentido de pertenencia. La pandemia ha enfatizado la diferencia que existe entre aquellos a los que se les ha pagado para permanecer confinados en sus hogares y aquellos que solamente podían ser pagados y podían recibir algún tipo de ingreso saliendo a trabajar incluso bajo las condiciones de trabajo más peligrosas. Las desigualdades de recursos son aquellas que no solamente no han podido acceder a los recursos económicos, sino tampoco a aquellos recursos culturales y otros tipos de capital social. Una elevada proporción de estas personas a las que les faltan recursos o viven vidas aisladas han sufrido de un estrés mental creciente durante el confinamiento pandémico. Estas distintas formas de desigualdad, sin embargo, han afectado de manera diferente a distintos posicionamientos sociales que se interseccionan entre distintas personas. Para empezar, el lugar en donde viven las personas, en qué tipo de Estado y con qué tipo de políticas y con qué tipo de gobernabilidad viven las personas en esos estados. Algo que debatiré dentro de breves instantes. También la densidad de la población, si se trata de una población rural o urbana y otro tipo de factores medioambientales. También las divisiones de género han desempeñado un papel. Parece que los hombres son más vulnerables ante la pandemia que las mujeres. Y finalmente, y no por ello menos importante, y esto ha quedado clarísimo en el Reino Unido, incluso antes de la pandemia, es que, como decía, el gobierno británico se ha visto forzado a establecer una comisión de investigación sobre la cuestión de la raza y de la etnicidad. Y esto quedó muy claro, incluso antes de que el gobierno se viese forzado a publicar algunos datos estadísticos específicos sobre la cuestión de que la mayor parte de los trabajadores clave que han muerto durante esta pandemia han sido de origen negro y de otras minorías étnicas, de manera transversal entre distintas clases y profesiones, desde consultores médicos hasta guardas de seguridad. También entre los fallecidos vemos un mayor número de personas de origen negro y de minoría étnica en las comunidades y en las residencias de la tercera edad. Lo cual significa que, por lo menos en relación a estas desigualdades vitales y de recursos, existe un racismo sistémico en la sociedad, aunque los miembros de distintos orígenes étnicos y de distintos estatus migratorios han sufrido de manera diferencial también. Y por lo tanto, no debemos y no podemos homogeneizar a todas las comunidades negras o de origen minoritario étnico a las formas de racialización que han sufrido. Pero bueno, esto es harina de otro costal y se lo dedicaremos a una charla otro día. Ahora hablemos de la gobernabilidad. Como resultado del neoliberalismo global, el poder relativo y especialmente el tamaño relativo de los recursos financieros de los estados y de las grandes corporaciones multinacionales ha sufrido un cambio radical. Como resultado de esto y del hecho que durante mucho tiempo las empresas han tenido un estatus legal casi personal y por lo tanto sus directivos y accionistas no han tenido la responsabilidad personal, una responsabilidad personal sobre sus acciones, lo cual significa que en vez de representar los intereses de sus ciudadanos, los gobiernos a menudo se han concentrado
han enfocado sus energías en negociar con las multinacionales, asegurándose de que no trasladen sus operaciones a otro país, algo que por supuesto podría tener unas implicaciones económicas catastróficas. En 2008, la crisis bancaria demostró cuán unidos estaban los sectores económicos, público y privado, y cuán interdependientes eran. Sin embargo, como Saskia Sassen ha indicado, esto también significó un cambio de poder entre la rama ejecutiva y legislativa del gobierno. Es el poder ejecutivo el que gestiona las negociaciones, mientras que el poder legislativo tiene mucho menos poder y responsabilidades, dado el número creciente de privatizaciones del Estado. Una de las maneras más populares en que el Estado ha escogido, especialmente después del 11 de septiembre y de la creciente ola de seguridad en los estados y la seguridad de sus fronteras, es desarrollar un entorno cada vez más hostil contra los inmigrantes y cada vez desarrollar unos controles migratorios más duros y más inflexibles para proporcionar un sentido de que todavía están bajo control y que todavía pueden mantener la seguridad de sus ciudadanos. Por supuesto, las economías neoliberales, el mercado laboral, dadas las economías neoliberales, el mercado laboral ha crecido gradualmente cada vez más a hacerse dependiente en los trabajadores migrantes, lo cual ha alimentado un sentido creciente de xenofobia y de pertenencia autóctona entre muchos, reforzado por este sentido creciente de precariedad y de desplazamiento en los sectores postindustriales de la población. Durante la crisis del coronavirus ha quedado claro la importancia que tienen los estados y ha quedado también clara la potencia que tienen dichos estados. Y las distintas políticas han hecho que distintos gobiernos hayan tenido un efecto tremendo, resultando en el hecho de que miles de personas hayan podido sobrevivir o hayan tenido que morir. Y dos cosas más han quedado muy claras. Durante la época del confinamiento, la brecha de poder entre el poder ejecutivo y el legislativo ha crecido incluso más en muchos estados, con una erosión en el proceso de toma de decisión democrática bajo un número creciente de leyes de emergencia que han sido, digamos, tomadas o aprobadas en muchos estados. Por otra parte, la relación entre los estados y las empresas neoliberales no ha disminuido, especialmente en los estados neoliberales de, digamos, derechas. Por otra parte, la crisis de gobernabilidad ha quedado cada vez más expuesta como resultado de las políticas de austeridad previas a la emergencia de la pandemia y el equipo, digamos, los equipos sanitarios públicos, digamos, y los materiales que se necesitan, como por ejemplo vestuario de protección y también la disponibilidad de tests para saber si una persona tiene o no el COVID-19, cada vez, bueno, la falta de estos materiales ha quedado cada vez más expuesta. Por otra parte, también se ha sabido gradualmente que bajo la cobertura de un estado de alarma nacional, ingentes cantidades de dinero estatal han sido canalizados para favorecer ciertas empresas que han ganado pingües beneficios con contratos con el sector público, más que no invertidos. Este dinero no ha sido invertido en el sector público sanitario nacional. La gobernabilidad. Una crisis global de gobernabilidad es lo que ha seguido a la crisis, digamos, de gobernamentalidad. Es decir, yo establezco una diferencia entre la gobernamentalidad y gobernabilidad. Porque cuando la gente siente que sus intereses no son defendidos por los gobiernos, especialmente los radicales, como por ejemplo el partido Syriza, cuando llegó al poder en Grecia, la gente se siente impotente y abandonada.
y al cabo de un cierto tiempo dejan de aceptar o de comprar la ideología neoliberal que les dice que es su responsabilidad si no tienen buena salud y si no son ricos y si no tienen suficiente para proveer a sus familias y convertirse en parte de los que son increíblemente ricos y famosos. Este desencanto ha catalizado formas de resistencia que han sido utilizadas cada día para fortalecer las fronteras, tanto como retórica como a la práctica, para lo que se llama un volver a tener control, una recuperación del control, para utilizar el eslogan tan popular durante la campaña del Brexit. Y han utilizado algunas afirmaciones o reclamos de autonomía a la pertenencia, es decir, la retórica social y política de que tenemos que volver a fortalecer las fronteras del Estado y mantener y conservar los recursos del Estado exclusivamente para aquellos que realmente pertenecen al Estado. Bajo la pandemia ha quedado muy claro que en los estados y sociedades en los que la crisis de gobernamentalidad no ha alienado a demasiados ciudadanos y todavía existe un sentido fuerte de solidaridad local, las políticas de confinamiento y las políticas de contenimiento de la pandemia han tenido más éxito. En nuestro libro reciente, Bordering, escrito por mí y por Wemyss y Cassidy en 2019, nosotros analizamos el fenómeno paradójico de que, bajo la globalización neoliberal, las fronteras no desaparecieron, sino que más bien proliferaron tanto dentro como fuera, offshore e inshore, desde los consulados en todo el globo terráqueo a los espacios cotidianos como, por ejemplo, estaciones de ferrocarril y lugares de trabajo. Las funciones, el bordering o el restablecimiento, fortalecimiento de las fronteras a través de procesos más que a través de una línea de frontera estática. Son como los cortafuegos informáticos. Las fronteras son invisibles, mientras que para algunos son impermeables. Y esto excluye prácticas que contribuyen a las desigualdades y a las precariedades a toda escala, desde la escala global, como por ejemplo en el cierre de fronteras a los refugiados, a la escala local, con las exclusiones de trabajadores inmigrantes para que puedan acceder a los servicios sanitarios, a la vivienda o al trabajo. Y están forzando cada vez a más personas a sentirse o a estar completamente atrapadas en un limbo precario, en una zona fronteriza gris, sin ningún tipo de posibilidad de desarrollar una vida normal con derechos civiles, políticos y sociales. Y es muy importante examinar las maneras en que esta pandemia ha afectado estos procesos en lo que yo llamo el bordering, es decir, el fortalecimiento de fronteras cotidiano. Por supuesto, es demasiado pronto para saber o incluso predecir las transformaciones a largo plazo que este fortalecimiento de las fronteras, digamos, a donde nos llevará este fortalecimiento de fronteras con la pandemia. Sin embargo, se puede decir con cierta seguridad que después de grandes crisis anteriores como la del 11 de septiembre o la del SIDA, solo por mencionar dos de las mayores crisis transformadoras de décadas recientes, la nueva normalidad no implica volver a cómo eran las cosas antes, de muchos puntos de vista. El restablecimiento o el fortalecimiento cotidiano de las fronteras, desde el confinamiento de los individuos en sus hogares hasta el confinamiento en las propias fronteras regionales o nacionales, está en el corazón mismo de las tecnologías de control que están siendo utilizadas para intentar contener la pandemia. Y por lo tanto, es muy difícil creer en el movimiento libre de personas y pensar que este movimiento libre de personas pueda ser recuperado pronto. El refuerzo de las fronteras. El movimiento libre, el libre movimiento de personas, por supuesto, nunca ha sido realmente libre para la mayor parte de las personas. Los controles fronterizos, como por ejemplo los cortafuegos informáticos, pueden ser invisibles para algunas personas, pero han estado bloqueando a la mayor parte de las personas durante muchos años. Y es el dinero y las capacidades requeridas
por la economía neoliberal los facilitadores principales para poder superar o atravesar estos cortafuegos o estas fronteras. Y podemos ver estos cortafuegos permeables cómo continúan operando durante la pandemia en los diferentes extremos de la escala, desde personas millonarias que utilizan sus jets privados, sus aviones privados para viajar sin ser sometidos a las restricciones habituales, y hasta los trabajadores de temporada de Europa del Este que son llevados en avión al Reino Unido por parte de la industria agroalimentaria para asegurarse de que la fruta de temporada sea recogida. 2 semanas después de que se declarase el confinamiento, el Ministerio del Interior británico publicó su guía de reglas de inmigración post-Brexit, dirigidas a evitar que trabajadores poco cualificados y muy mal pagados, los mismos trabajadores clave sobre los cuales ha podido sobrevivir el sistema sanitario durante la actual pandemia, para evitar, como digo, que viniesen a trabajar al Reino Unido. Incluso esta dependencia tan evidente no ha hecho que el gobierno populista actual, de alguna manera, intentase restringir la libertad de movimiento de estas personas. En todo el mundo, las prácticas de fortalecimiento y refuerzo de las fronteras se han visto fortalecidas por el crecimiento de movimientos de extrema derecha nativistas, que han llevado al poder a gobernantes autoritarios en muchos países, y en los que uno de los factores que han, de alguna manera, catalizado el apoyo para el Brexit en el Reino Unido, han cristalizado. Culpar al otro, utilizar al otro como chivo expiatorio, ha sido una de las reacciones ante esta pandemia a todo nivel. Desde el presidente Trump llamando al coronavirus el virus chino, hasta las redes sociales que culpan a George Soros, digamos, siguiendo las teorías de la conspiración de la sangre antisemita tradicionales, hasta los discursos del odio o los crímenes de odio que se han llevado a cabo en las calles, incluyendo a trabajadores y trabajadoras sanitarios que han sido maltratados por extraños, personas que no les conocían y que querían que abandonasen el edificio en que vivían. Ahora bien, yo diría que uno de los efectos colaterales positivos, uno de los efectos secundarios positivos de este confinamiento ha sido el desarrollo y refuerzo de grupos de ayuda mutuos en las comunidades locales. Los vecinos han conseguido conocerse los unos a los otros y han ayudado a las personas mayores y a las personas más vulnerables con sus compras de víveres, etc. Sin embargo, la otra cara de este fortalecimiento de los lazos locales o de los vínculos locales ha sido el rechazo de los otros. Los medios de comunicación locales han hablado de personas que han cruzado las fronteras comarcales como personas que vulneran el confinamiento. En el Kent Online se ha hablado, digamos, de personas que no han respetado el confinamiento en Londres y que han sido multadas después de haber invadido, y utilizan este término, otra comarca, después de que se ha encontrado que no habían cumplido con la ley. Como digo, después de haberse ayudado por parte de las políticas fronterizas regionales, que en algunos países, como por ejemplo en Italia, han significado el cierre oficial de las fronteras regionales para un tránsito que no fuese esencial, y en el Reino Unido la política Success, por ejemplo, que, digamos, ha hablado de que el hecho de que desafortunadamente un número pequeño de personas de fuera de la comarca han considerado apropiado visitar la zona de manera ilegal. El objetivo de este argumento no es oponerse a las políticas de fortalecimiento de las fronteras en esta época de pandemia, sino más bien argumentar que utilizarlas es casi como una medida contrapandémica y que es peligrosa tanto en el presente como en el futuro. Y esto es particularmente el caso dado las políticas de confinamiento voluntarias en sí mismas, sin una aplicación de tests, de pruebas masivas y sin un equipo protector suficiente para aquellos que no están
viviendo aisladamente. Pues bien, todo esto ha costado muchas vidas y también ha creado mucho malestar psicológico, social y económico. La mayor parte de las prácticas de fortalecimiento de las fronteras que se han aplicado durante la crisis refleja los proyectos políticos continuos de gobernanza y de pertenencia. Muy pocos estados, exceptuando Irlanda y Portugal, han reconocido a todos los migrantes como miembros de pleno derecho de la sociedad durante la pandemia. Solo pocos estados, repito, han reconocido el derecho de todos los miembros de la sociedad a recibir una renta mínima durante la pandemia. Y las políticas dirigidas a la exclusión y privación de todos aquellos que viven en esta zona límbica, gris, global, está poniendo en peligro la vida de millones de personas en todo el mundo. La política de fronteras, de fortalecimiento de las fronteras, está evolucionando de una manera que no podíamos ni haber imaginado en la peor de las dimensiones de ciencia ficción. Tecnologías COVID-19 similares están siendo desarrolladas globalmente por parte de gobiernos autoritarios y liberales. Israel, por ejemplo, ha autorizado la vigilancia contraterrorista para hacer un seguimiento de los pacientes con coronavirus. Y, por ejemplo, en Rusia, o en China más bien, se ha obligado a las personas a utilizar una aplicación sanitaria con una codificación a color para determinar si pueden viajar o no a la China. Y Rusia utiliza, por ejemplo, el reconocimiento facial para reforzar o para aplicar el autoconfinamiento y el autoaislamiento. En Hong Kong y en Singapur, por ejemplo, las aplicaciones de COVID-19 identifican distintos emplazamientos y contactos entre los individuos. Y los gobiernos europeos están copiando estas aplicaciones, mientras que a la vez están recogiendo datos de las empresas de telecomunicaciones y están utilizando drones para detectar a los transgresores. Estos desarrollos refuerzan las especulaciones de Yuval Noah Harari sobre el hecho de que la pandemia puede llegar a normalizar la vigilancia biométrica. Cuando las autoridades se ven capaces de detectar las emociones de las personas y también sus estilos de vida y localizaciones. Esto nos llevaría a la paradoja más extremada, la de un mundo sin fronteras en el que opera la tecnología más eficaz de control de fronteras. En relación a la ampliación de las zonas grises, debo decir que un número creciente de personas vive actualmente suspendida en zonas grises en todo el mundo, espacios que están fuera de cualquier protección de los estados contemporáneos. Son creaciones que no son ni social ni espacialmente neutras y tienen una alta probabilidad de ser ocupadas por grupos específicos que viven en lugares particulares y que experimentan esta situación de manera distinta según su posicionamiento social o económico. Nosotros argumentamos que el confinamiento nacional y local de la COVID han creado un continuo expandido de exclusión y de zonas grises en el que el norte global está habitado por ciudadanos mayores y trabajadores mal pagados en residencias para la tercera edad, trabajadores precarios y estudiantes extranjeros, y en todo el mundo por trabajadores móviles y personas que buscan refugio. La preocupación es que estas suspensiones crecientes de los derechos civiles y democráticos bajo el régimen de la pandemia y la dependencia creciente en la vigilancia como tecnología básica para regular los movimientos de los ciudadanos, en este contexto, cualquier aproximación basada en los derechos que protegería a aquellos que viven en las zonas grises se verá aún más deslegitimado. Las personas que viven suspendidas en estas zonas grises serán todavía más excluidas de los contratos sociales y políticos entre estados y de sus poblaciones, aún más de lo que lo están actualmente. Y por supuesto, es un tema que no solamente se relaciona a las distintas formas de exclusión, explotación y suspensión de la democracia, pero también a todo el futuro de la humanidad y su relación con los estados, la economía y el medio ambiente. Mientras que vemos a muchas organizaciones de base y distintas formas de solidaridad, también vemos algunos estados que están
estableciendo la renta básica universal y están reconstruyendo su sector público. Pero en muchos otros estados vemos contratos que continúan de alguna manera reduciendo el sector público y continúan basándose en la acumulación del capital en las manos de unos pocos. Y probablemente lo que es más fundamental para el futuro es la destrucción de la naturaleza y del medio ambiente, ya se trate de las selvas tropicales del Brasil o de la Antártida. Por lo tanto, la cuestión básica aquí es, ¿puede la pandemia convertirse en un punto de inflexión para el neoliberalismo? Además de las distintas formas populistas de resistencia, se han visto también otras formas de resistencia de una naturaleza más progresista. El movimiento Ocupa, a los movimientos verdes, hasta el movimiento de la vida de los negros. Es importante. La cuestión es que, ¿qué se necesita para que estos movimientos puedan ser sostenibles y trascender el momento catártico de esta rabia, de esta furia compartida que vivimos en estos momentos? Y Barcelona, debo decir, ha sido uno de los lugares que yo considero fundamentales para que este tipo de movimientos sean sostenibles. Y es la cooperación entre estos movimientos de base y los partidos políticos. En Barcelona hemos visto esta unión de la manera más exitosa en los últimos años. El poder de la pandemia ha sido, como Arundhati Roy ha expresado muy bien, como una máquina para hacer radiografías, puesto que ha expuesto las fracturas y debilidades de los sistemas subyacentes de los estados y sociedades contemporáneos. Un ejemplo evidente ha sido la exposición de la arbitrariedad en la definición de qué es un trabajador vital para la economía. En la Gran Bretaña post-Brexit, la política de inmigración da la bienvenida a todo aquel que se considere altamente capacitado y muy formado. Los trabajadores de la sanidad que no han sido considerados como cualificados, por lo tanto, no son considerados como deseables. Después del confinamiento se han convertido en nuestros héroes nacionales y todo el mundo les aplaudía cada jueves por la noche. Y sin embargo, en medio de toda esta pandemia, el Ministerio del Interior británico ha publicado un sistema basado en puntos en su web en el que las familias de muchos de estos trabajadores que no tienen un estatus, digamos, fijo en el Reino Unido, no pueden continuar siendo pagados y no pueden utilizar el Servicio Sanitario Nacional, mientras que su aportación a toda la operativa para luchar contra la pandemia ha sido fundamental. La presión pública, por lo menos esta atrocidad se ha detenido, pero solo para las personas que trabajan en el sector sanitario. Siguiente diapositiva, Silvia, por favor. Este cartel, en esta imagen, fue tomada en una manifestación en un parque londinense el fin de semana pasado. Podemos observar a una niña que lleva un cartel en el que se dice: nosotros dijimos que la vida de los negros son importantes, pero nunca dijimos que solo la vida de los negros fuesen importantes. Sabemos que todas las vidas son importantes y lo único que necesitamos es tu ayuda. Y todas las vidas son importantes. Y necesitamos de tu ayuda. Y necesitamos cómo traducir este sentimiento de rabia, este sentimiento de discriminación, para alcanzar una realidad que sea diferente, una realidad intercultural. Y acabaré, bueno, porque se me ha acabado el tiempo, y acabaré como he acabado con dos de mis libros, con una noción gramsciana de pesimismo, del pesimismo de la mente y del optimismo del alma. O, como dijo el maravilloso escritor palestino-israelí y activista político Emil Avivi, que se autoconsideraba en su último libro un optipesimista. Yo también me considero a mí misma una optipesimista. Y es mi condición. Soy una optipesimista. Gracias. Gracias, muchísimas gracias, Nira. Nos has dicho muchísimas cosas de una manera muy lúcida y organizada. Quisiera pedir disculpas en nombre de la organización porque se han producido muchísimos problemas de sonido y hemos tenido muchos problemas técnicos.
yo he tenido la gran suerte de poder escucharte directamente. Gracias y hasta la próxima. Sí, see you Gracias. tomorrow. Mañana tenemos un seminario cerrado con una importante y numerosa inscripción y continuaremos debatiendo estas cuestiones. Creo que hay al menos dos cosas que quería señalar, que son preguntas en forma de preguntas que se han dirigido a la profesora Yuval Davis y que no hay tiempo para seguir abusando de lo que estaba previsto para la sesión. Una tiene que ver de alguna manera con el título de la sesión, no de la sesión, perdón, del ciclo, El futuro es intercultural, que parece excesivamente optimista, mucho más allá de esta especie de optipesimismo que ella nos recomendaba. Bueno, tenemos que procurar que esto no sea un brindis al sol en esta línea de pensar en formas alternativas desde el conocimiento a la organización, pero está muy bien esta idea de que, bueno, la pandemia ha podido servir para exponer las condiciones en las cuales quiere operar esta nueva forma de gobernanza global. También había otras cuestiones relativas al hecho de que el nuevo capitalismo puede prescindir de millones de trabajadores y, bueno, de alguna manera puede utilizar este tipo de catástrofes para hacerlo. Aquí entraríamos tal vez en teorías de la conspiración, pero al menos quiero dejarlo apuntado porque han sido varias preguntas que se han dirigido también al correo electrónico de la sesión. Lamentamos las cuestiones técnicas que pueden haber impedido seguir con más fluidez la presentación de la profesora Yuval Davis. Yo os animo a que busquéis sus textos, muchos de los cuales son accesibles online, y esperamos seguir trabajando en esta reflexión que es del todo pertinente y que ha sido una suerte que ella se aviniera a adaptar la sesión que estaba prevista para antes de la declaración de pandemia a la situación de pandemia, que también nos ha permitido ver el juego de muchas de sus aportaciones teóricas para comprender los cambios, los procesos, los riesgos, pero también las alternativas desde donde debemos tal vez empezar a trabajar. Muchas gracias a todos y hasta una nueva sesión. Hasta próximamente.